sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Este video es un poco express y probablemente sea corto, pero es de todo el contenido reciente que hemos recibido el 18 de agosto y toda la madrugada y parte de la mañana del 19, del BTS Memories 2021. Ya que, como pudieron darse cuenta y a medida que realizo este video, siguen saliendo demasiados momentos que definitivamente merecían que los juntara todos, para darles un lugar en este canal. Pero como dije, obtuvimos muchas fotos de Taekook en el BTS Memories, cosa que no creía posible. Pero tuvimos fe y nos incluyeron ese video de Taekook bailando Permission to Dance juntos, que definitivamente me hizo el día. Aunque lo que más amé fue ver la manera en la que Jungkook se preocupó por la lesión de Taehyun durante la presentación que tendrían y le dijo que ensayar podría empeorar su lesión, por lo que no debía esforzarse y debía mantenerse sentado. Y me encanta la manera en la que hacen Control C y Control V en cualquier momento como este. O la forma en la que Jungkook decidió que era mejor aplaudir con el brazo de Taehyun y dejar su mano ahí tan cotidianamente familiar. Es un perfecto concepto. Tanto como hacer lo que el otro hace, que es exactamente lo que caracteriza a Taekook. Sobre todo el mantenerse siempre cerca sin ni un mínimo de espacio que pudiera perturbar lo cercano que siempre han sido y el apoyo incondicional que se dan en situaciones así. Es simplemente bonito. Definitivamente ganamos nuevamente por tener estos momentos en los que menos esperamos que Big Hit nos permitiera ver. Se ven sumamente bien así juntos, felices mientras posan para el shooting, nuevamente dejando en claro que aunque no los veamos en cámaras, ellos siguen siendo así de cercanos y no los dejan saber, cuando salen ese tipo de cosas que confirman lo dicho. Y aunque mi concepto favorito es el hogareño, nuevamente Jungkook dice que el suyo es la forma en la que Taehyun hasta en los peores ángulos se ve genial. Esto no puede faltar, mucho menos ver sus manos así de juntas. Desde que Jungkook puso las manos en Taehyun y no las apartó durante la sesión de fotos que estaban realizando, hasta la manera en la que Jungkook miró y sonrió a Taehyun, quien estaba haciendo pucheros con los labios, es demasiado cálido porque miren la forma en la que Jungkook está observándolo. Y no puedo decir si el anterior clip es mi favorito o este por la forma en la que estaban viendo la cámara para observar su apariencia y después mirándose a los ojos mientras se sonreían. Es muy cálido y tierno de ver y yo definitivamente voy a estar obsesionado con estos clips. Es todo lo que está bien en esta vida. Y me pregunto si el saludarse de la nada ya es algo que hacen cotidianamente o tiene algún trasfondo detrás, puesto que ya los hemos visto darse la mano espontáneamente en cualquier lugar. Como sea, entre los tantos momentos que tuvimos, pudimos ver que a Taehyun le pidieron que buscara su lugar para la foto y él dudó un poco, antes de finalmente sentarse cerca de Jungkook a pesar de que iba atrás. Y miren cómo Taehyun se quejó bonito porque el botón de Jungkook estaba punzando en su cabeza y Jungkook rápidamente lo captó. Así como la forma en la que Jungkook golpeó juguetonamente el brazo de Taehyun a pesar de lo lejos que estaba. Y por supuesto que no podía faltar el saludo de Taekook que hemos visto a lo largo de este año y el cual me resulta muy bonito de ver. También, y para confirmar uno de mis anteriores videos, miren cómo Taehyun sigue siendo la felicidad de Jungkook y cómo este otro la abraza por los hombros durante este clip, mostrándose tan felices mientras todavía siguen abrazados por los hombros en este otro. Y no podemos negar que el pasatiempo favorito de Jungkook es molestar a Taehyun, puesto que este clip demuestra lo divertido que les resulta jugar entre sí y hacer reír a los demás. Es todo lo que quería ver. Pero continuando con la forma en la que estos dos siempre están jugando en cualquier momento, podemos verlos bailar de diferentes formas con Jin y por supuesto no puede faltar las miradas que estos se dan. Es bonito y todo este video, me hace sentir demasiado bien. Sobre todo por cómo Taehyun llama a Jungkook para que lo vea mientras hace este tipo de movimientos y este no duda en seguirle el juego, haciendo un pico hacia Taehyun. Incluso por cómo a pesar de que Jimin y Jin estaban monitoreando el video, Jungkook y Taehyun estaban en su propio mundo como siempre suele pasar y los vimos yéndose juntos para seguir la conversación. Ahora por favor, quiero que vean cómo Taehyun brinca tan alto para subirse a los hombros de Jungkook, sin necesidad de que ese se agache para ello, lo que me da la misma energía que esta foto, donde Taehyun nuevamente estuvo encima de él, tan similar a la forma en la que aparentemente suelen calentar antes de cualquier grabación, justo como lo vimos en el Festa del año pasado. Y hablando sobre las cosas que dan la misma energía, este video es el claro ejemplo de que las cosas no cambian, solo evolucionan y se vuelven incluso más adorables a medida que el tiempo avanza, pero su relación jamás cambia.
Pero así como Taehyun es la felicidad de Jungkook, Jungkook también es la felicidad de Taehyun, y ese clip afirma lo que digo, porque a pesar de que Taehyun intentaba darle instrucciones, no pudo resistirse a los encantos de Jungkook y terminó por romper en risas junto con los demás. Ahora, en este otro, Jungkook estaba diciéndole a Jimin que Taehyun coqueteaba cada 3 segundos. Jimin le responde que sus rasgos faciales hacen lo suyo y que casi nadie podía hacer eso, y agregó que la lengua de Taehyun y sus labios se movían por separado. Jungkook simplemente sonríe y Jimin sigue agregando más características de Taehyun, a lo que Jungkook menciona entre ellos su cuerpo. El que hambre tiene en pan piensa Jungkook. Pero pasando a otro momento, en primera toma, Taehyun apunta a Jin y luego a sí mismo, para luego hacer un corazón mostrándose relativamente normal. Pero cuando hace los mismos gestos de tú, yo, amor hacia Jungkook, termina por avergonzarse al instante tan diferente a cuando se lo hizo a Seokjin. Esto no tiene relación con el motivo del video, pero quería agregarlo porque estas fotos son dignas de admirar y probablemente cuando vean este video ya haya pasado la conmoción. Pero no quería emocionarme solo y por ello lo puse aquí para que vean lo lindo que se vean en la Merkbook 8 Interview Photobook. Y si la calidad no está del asco, no puede ser un momento Taekook, y esto se dice porque literalmente la mayoría de clips que tienen que ver con Taekook son de esta manera y aún así se aprecian. Incluso más cuando podemos reafirmar que Jungkook mira bonito a Taehyun aun cuando este no está haciendo algo en especial, solo actuando adorable y apuntando a Jungkook quien está en la batería, y eso es suficiente para que Jungkook lo mire de esa forma tan hermosa. Ahora, quise dejar este momento hasta el final porque amé las caricias que Taehyun le dio a Jungkook y me parece que es lo mejor que nos pudo haber pasado, puesto que Taehyun comenzó a mimarlo cuando vio lo cansado que estaba y le dio caricias en el cabello, mirándolo en todo momento mientras cuidaba de él. Es el mejor video. Incluso porque luego podemos ver a Taehyun apoyándose en Jungkook durante el descanso. Con esto finalizo que de verdad no hay nadie en el mundo que vea bonito a Taehyun como lo hace Jungkook. Fin. I can't see what lies beneath.